mamá, porque esperándote siempre estará. Sí, si sale el sol te ilumino de amor, y si se nubla te arrullo en calor. Te adoro y siempre serás mi orgullo. 9 meses te tuve en mis entrañas, con noches que terminaban en mañanas. Tú sanaste mi alma y me enseñas a ser mamá. Mamá no es solamente un nombre, mamá no se estudia en la academia. Mamá es un regalo de Dios y la vida que te premia. Mamá dejaría todo por ti, mamá daría la vida por ti. A mamá se le inundan los ojos y te escucha decir te amo. Escucha decir te amo. Feliz Día de las Madres. Les desea Grupo Extra. Ella es Kaylin y es una guardaparques. Ellos y ellas no solo se encargan de cuidar los parques nacionales, son parte de ellos. Conocen sus secretos, sonidos, historias y sus pobladores. Saben del lugar perfecto para ver animales y presenciar el ciclo de la vida. Ellos son el puente para conectarnos con la vida diaria de un parque nacional. Cuando estés ahí, no te olvides de hablar con los expertos. ¿Y vos? ¿Ya descubriste tu país? Parques Nacionales, nuestro verdadero tesoro. De acuerdo. ¿Estás lista? Hazlo como te enseñé. Ajá, Pisa el clutch. sí. Pon la primera suavemente. Bueno. Bueno. Muy bien. Hija, mira hacia acá. Hacia acá. Acelera un poco más. ¡No! ¡Toma el volante! Oye, ¿vas bien? Vas muy bien, ¿eh? Perfecto. Para. Gracias, pa. Desde este domingo 4 de junio a las 10 de la mañana, te invitamos a disfrutar de la televisión de una forma diferente.
Tertulia, análisis, crítica directa y sin tapujos, invitados especiales, concursos y mucho más. Bitácora, con Fernando López Fallas, Caifás y Jeremy Alvarado Jiménez, aquí en Extra TV 42. Bitácora, haciendo televisión inteligente. Hey, ¿cómo está? Hola, niñas. Nicole, suerte en la obra esta noche. Gracias. De nada. Hola, niños. Asegúrate que lo entregas el lunes, ¿eh? Hola. Oh, chicos. Una pregunta. ¡Deme la cartera! ¡Ya démela! Niño, quítate. Sábados a las 11 de la mañana, con repetición los domingos a las 11 de la noche. Un programa dirigido a la familia, enfatizando en nuestros adultos mayores. Juventud Dorada, experiencia acumulada. Somos A Media Mañana, un programa lleno de entretenimiento, artistas nacionales e internacionales. Y le tendremos una hora de información para que usted se entere de todo lo que pasa en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Y por supuesto estaremos a media mañana por las calles. Así que ya lo sabe, tenemos una cita de lunes a viernes desde las 10 de la mañana y hasta las 11. Además tenemos redes sociales para que usted sea parte de nuestro programa porque somos A Media Mañana. Llegó de sonreír a carcajear y disfrutar con sketches, artistas, música y mucho más. Y el voy ahí, Rosibel, Jaime el Gato y Goofy te presentarán. La noche promete. Dave, habla tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Dave, me prometiste una cita. Soy tu mamá, nos debes una visita. Dave, me debes 1000. Dave, no me has pagado. Señor Sim, solo quería recordarle que usted me debe 3. Señor Sim, ya no me está aplazando, necesito ese dinero. ¿Quién va primero? ¿Pueden formar una fila? Ania le espera con importantes consejos de belleza, tips para el hogar, en su programa Siempre Contigo. Lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 3 de la tarde, solo aquí por Extra TV. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Domingo 7 de la noche, tips de su interés de una forma concreta y directa. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Como deseo
deseo ser tu amor. Ópticas Popular presenta Una noche de recuerdos para mamá. Desde Argentina, Alex Islas, la voz actual de Los Galos. Lunes 14 de agosto, Rancho Garibaldi. Martes 15 de agosto, Palenque del Río Pérez Celedón. Patrocinan. ¿Qué esperas de mí? Te invita Diario Extra y Extra TV 42. Un evento de Rovisa Producciones. Amor, amor. Te necesito. Mira este niño. ¿Qué vas a hacer, niño? Vete a tu casa, es inútil. Sí, dedícate a otra cosa. Pareces tonto. Déjalo. A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Tribuna Política, Isabel Espinosa les saluda. En unos minutos se va a incorporar nuestro compañero de equipo, el señor Gustavo Araya. Vamos a iniciar este espacio comentando y haciendo un poco de análisis de coyuntura nacional, política nacional, comentando que las cosas en el Partido Unidad Social Cristiana están que arden, señores, en el tema de las diputaciones. Aquellas personas que no estaban en la lista o enfilados con el señor Rodolfo Pisa no terminan de integrarse. Y también tenemos el problema en esta situación de que algunos que realmente tienen que ir consolidando y formando parte de esas filas para hacer los nombramientos de los diputados y cosas de este tipo, lamentablemente estaban en las listas de otros partidos políticos, que es lo que aquí en algunas oportunidades hemos hablado. Y es como algunas personas, si no les dan el lugar que quieren en X partido o no encuentran lo que andan buscando en un partido X, simple y sencillamente salen y se van para otro partido. Algunos estaban enlistados en el tema, y hablo de esto porque algunos de los problemitas que hay fue básicamente en las elecciones para las municipalidades. Algunos de ellos estuvieron enlistados en el Republicano Social Cristiano o en otros partidos, y ahora lamentablemente no hicieron como la renuncia y la solicitud de integración al Partido Unidad Social Cristiana, no han hecho esos trámites, y entonces les dicen: señores, un momento, las cosas no son así, ustedes no pueden. La gente que estaba con el señor Rafael Ortiz no termina de limar asperezas, no terminan de acomodarse para poder formar los equipos y realmente poder decidir quiénes son los que van a estar ocupando los lugares por el Partido Unidad Social Cristiana en las curules. Así es que por ahí está el pleito bastante complicado. El Tribunal Supremo de Elecciones hace mención, empiezan las discusiones. Nosotros pensábamos
que quizás iba a ser un poco más fácil porque se terminó quizás la convención con un poco más de tranquilidad. Sin embargo, vemos que en política las aguas nunca están quietas, siempre hay un algo, y cuando usted menos lo piensa, algo sucede. Vemos un Partido de Liberación Nacional que lamentablemente tampoco terminan de ponerse de acuerdo, donde tienen muchísimo trabajo que hacer todavía, y una Unidad Social Cristiana que, aunque pensábamos que iba a ser más rápido el proceso, pareciera ser que no. Hoy tenemos también un partido Frente Amplio que dice que van a luchar, van a estar trabajando fuertemente para mantener esas 9 curules. Ante el trabajo, ante las cosas que ha venido haciendo el partido Frente Amplio en esta administración, o al menos en estos 4 años, la pregunta que nos hacemos todos es: ¿logrará realmente el partido Frente Amplio mantener sus 9 curules? Eso solo ustedes, que son los que votan, o todos los que salimos a las urnas a votar, podemos realmente definirlo. Vemos que las cosas no son fáciles en ninguna, pero en ninguna de las trincheras políticas de los partidos políticos, y que realmente creemos que esta campaña apenas está empezando, aunque algunos dicen que están muy quietos, en el caso del Partido Nueva Generación, en el caso del Partido Republicano Social Cristiano, que dicen ya estamos tranquilos, tenemos todo definido, nosotros sí tenemos esto, sí tenemos lo otro. Habría que ver a la hora cómo van a empezar todos a ponerse de acuerdo y acomodar sus fichas, a tener en claro todo este panorama, porque en política no hay nada escrito. En política no se puede definir ni se puede aceptar o dar por hecho muchas cosas. Ejemplo, todos hemos estado un poco preocupados, y traigo a colación porque es elemental poder poner sobre la mesa en esta mañana un tema como fue la cadena del presidente de la República, donde hoy por hoy son dimes y diretes. ¿Quién es el culpable? Todos tratan de señalar culpables, y estamos en una época y en un momento tan complejo que, lejos de estar buscando culpables, deberían de estar realmente sentados, pensando, analizando qué es lo que se va a hacer, señores. Ya quién cometió los errores, quién es el culpable, ya para qué llorar, como dicen nuestras abuelas, sobre la leche derramada. Ya es un momento donde creo que todos deberíamos de sentar, conciliar y tratar de entender qué podemos hacer antes de estar peleando y buscando culpables y haciendo señalamientos, que al fin y al cabo la pregunta que cualquier persona se puede hacer es: ¿qué gano yo? Si es que van a tomar a esa persona y la van a poner frente a las autoridades competentes, y esa persona va a responder y va a hacer, o van a cambiar las cosas, ok, pero no, las cosas no son así. En campaña, el actual presidente de la República, el señor Luis Guillermo Solís, dijo: no, vamos a dar tiempo, las cosas no son tan complicadas, esperemos más o menos a los 2 años para empezar a trabajar y a tratar el tema y para hablar de impuestos. Vemos al Partido Unidad Social Cristiana, que ha sido por ley desde que se inició, se dijo: vamos contra los impuestos mientras no se hagan ciertas cosas, mientras no haya recorte del gasto, nosotros no vamos a avalar impuestos, vamos a estar sentados y enfilados en no más impuestos hasta que se haga un cambio real en el gasto y cosas de este tipo. Hoy por hoy, señores, se tiran la pelota uno, la recoge el otro, la va tirando para allá, y en realidad, ¿qué ganamos como país haciendo este tipo de cosas? ¿Qué estamos consiguiendo como país en estar en esta discusión? Yo creo que definitivamente, si nosotros contextualizamos las cosas, sabemos que esto se da en un momento de crisis mundial, no nacional, de crisis mundial, que se tomaron decisiones en un determinado momento en la administración Arias Sánchez, sí, que luego no se revirtieron, sí. ¿Quiénes son los responsables? Responsables somos todos, que realmente en este país pareciera ser que todos decimos y decimos, pero no se hace. Y que en este momento, lejos de estar diciendo y levantando la voz y culpando a todo el mundo, deberíamos de estar todos ocupados tratando de ver qué se va a hacer, cómo se va a hacer y de qué manera vamos a lograr que Costa Rica realmente salga adelante como ese país maravilloso que es. ¿Que tenemos problemas? Sí. ¿Que existen dificultades? Sí. ¿Que hay que
que ver qué se hace. Sí, señores, ocupémonos en este tercer punto y tratemos de ver de qué manera logramos sacar adelante las cosas sin las mayores afectaciones posibles. Así es que de una manera sí, pero muy, muy, muy clara, yo creo que debemos de ir entendiendo y poniendo sobre la mesa este tipo de temas y analizándolos y tratando de ser consecuentes con las cosas que hacemos. Vamos a ir a una pequeñísima pausa para que se incorpore aquí nuestro compañero don Gustavo y ya volvemos. Extra TV, el canal del pueblo. Cada vez que usted compra con la tarjeta Servibanca Verde del Banco Nacional, un porcentaje del valor de su compra se destina a las áreas forestales de Costa Rica. Apoye al Fondo para la Biodiversidad Sostenible sin costo adicional. Solicite ya su Servibanca Verde en las agencias del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca del ambiente. ¿Sabías que volvió la llamada millonaria con muchísima diversión, juegos, muchísimo dinero? Así que no se lo pueden perder de lunes a viernes a la 1 de la tarde, sábados y domingos a las 12 mediodía por acá, Extra TV 42. Muy bien, continuamos aquí en Tribuna Política. Ya don Gustavo Araya con nosotros. Don Gustavo, muy buenos días. Buenos días, Isabel. Un gusto estar con ustedes. De verdad que Gustavo estaba tratando de contextualizar un poquito sobre la situación que está viviendo el Partido Unidad Social Cristiana con el nombramiento de sus diputados, que sigue generando bastante problema porque algunos de los que están ahí no habían salido de los partidos donde originalmente estaban inscritos, sino se han inscrito en el Partido de Unidad Social Cristiana y están ocupando esas filas, no han hecho ese pequeño detalle, y entonces están en problemas, sigue la situación, la gente que estaba con Ortiz no logra enfilarse y acomodarse con Pisa. ¿Qué podemos esperar de esas dificultades que está presentando el Partido de Unidad Social Cristiana? Un poco la lucha del Frente Amplio por decir vamos a lograr 9 curules en el 2018. ¿Realmente ante el panorama y el trabajo que ha hecho el Frente Amplio cree que es posible eso? Y la situación fiscal del país y el anuncio del presidente de la República. Ayúdenos un poquitito con esos 3 puntos para ir entrando más en tecnicismos con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. No hablemos de tecnicismos, sino tal vez de contextualizarlos un poquito, Isabel. El Partido Unidad Social Cristiana, para empezar con el tema que usted propone, me parece que es fundamental de veras de analizar la situación. La primera, digamos, de las características que hay que tener en consideración es que acordémonos de dónde viene el Partido Unidad Social Cristiana en esta situación, ¿verdad? Los antecedentes relevantes para considerarlos en el análisis. Número 1, el Partido de Unidad viene de un proceso interno que quisieron hacerlo, digamos, con una marcada diferencia a lo que sucedía en otros partidos, tratando de limar todas las asperezas posibles en el camino, de manera tal que los enfrentamientos internos, que muchas de las veces son, digamos, que generan más roce de lo normal, en esta situación no se diera, y se vio una campaña del Partido Unidad Social Cristiana sin tanto roce, sin tanto enfrentamiento, prácticamente, digamos, sí, como un pacto de caballeros entre don Rodolfo Pisa y don Rafael Ortiz, digamos, llevando la fiesta en paz, como se dice coloquialmente. Esa fiesta en paz, digamos, que se ve por lo superficial, no necesariamente estaba en el fondo. En paz por debajo. Exactamente, por eso hay que considerarlo, ¿verdad? Porque es un acuerdo prácticamente de llevar el asunto en paz, pero no necesariamente es así, ni en el PUS ni en ningún partido. O sea, en política las cosas no necesariamente son tan pacíficas, ¿verdad? El segundo antecedente relevante es que
efectivamente tenían como antecedente también, y también mucho en el Partido Liberación Nacional, de que el Tribunal Electoral Interno o el Tribunal de Elecciones Internas no diera la talla, ¿verdad? Entonces, incluso el PUSC propuso que sus urnas se abrieran un poquito más tarde y se cerraran un poquito más temprano, si usted bien lo recuerda. ¿Por qué? Porque esto era la necesidad de no constituirse, como le pasó al Partido Liberación Nacional, en una serie de dudas, de nebulosas en torno al procedimiento que termina validando a los candidatos o al candidato finalmente. Ese antecedente es muy relevante, ¿verdad? Porque esto determina cuál es la capacidad institucional interna del partido, junto con el enfrentamiento interno de cómo hacer para que ambas cosas converjan y efectivamente los procesos que ya quedan se puedan realizar sin ningún problema. Las críticas, bueno, y un tercer elemento que también me parece relevante para que nuestras y nuestros radioescuchas, nuestros televidentes y nuestras televidentes lo tengan en consideración, y es el hecho de que durante un tiempo, no sé cuántos, serían unos 15 días, aproximadamente 15 a 22 días, tal vez ahí don Sergio que nos está oyendo nos pasa el volado, o doña Argentina, ¿cuánto tiempo estuvo fuera el líder del partido? ¿Cuánto tiempo estuvo por España don Rodolfo Pisa? Esos tres elementos, los enfrentamientos internos, la capacidad institucional a través del tribunal interno y la ausencia de un liderazgo, terminan haciendo ese caldo, esa sopa, esos ingredientes idóneos para que el asunto no arranque. Si no hay quien lleve las riendas, si no hay quien imponga su voluntad, orden en la casa, orden o que llame a cuentas, porque en todo caso es el líder del partido en este momento, ¿verdad? Si no existe un tribunal que haya echado músculo, que haya tenido claridades y que haya tenido efectivamente un proceso en el cual pueda llegar a este nuevo proceso en donde se realizan, y es que el PUSC tiene también otra particularidad, pero ahorita la conversamos. Si no hay un tribunal interno que tenga esa potestad, esa capacidad, ese liderazgo derivado o propio para llevar a cabo el proceso, también la cosa no se lleva muy bien. Ya el enfrentamiento está dado, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos encontramos? Sí, denuncias de un lado y de otro de algunas, digamos, para no llamarlo muy feo, anomalías o cosas que no debieron de darse durante todo este proceso que culmina con la elección de diputados, con un ingrediente adicional en el PUSC, y es que a diferencia de otros partidos donde son las asambleas nacionales, y esto funciona así para nuestras televidentes y nuestros oyentes, los partidos políticos generalmente se organizan piramidalmente, ¿verdad? Son las bases distritales las que nombran en las cantonales, aunque las distritales ya el Tribunal Supremo de Elecciones dice que no son necesarias, pero siempre de alguna manera se llevan a cabo, ¿verdad? Porque es la base geográfica básica en los partidos políticos. Se llevan a cabo decisiones cantonales, los representantes cantonales van a una provincial y la provincial escoge los representantes nacionales. En esa Asamblea Nacional, que en los diferentes partidos tienen diferente número, en el Frente Amplio son 70 delegados, creo que anda por ahí 70, 90 delegados en el Partido Acción Ciudadana, son como 120 delegados en el Partido Liberación Nacional, son también en el PUSC, no recuerdo el número exacto de delegados, pero anda también por ahí por un número alto de delegados, son los que eligen finalmente a quienes van a diputados y diputadas. Entonces, lo que pasa en el PUSC es que no es la nacional, son las asambleas provinciales las que escogen las papeletas por diputados y diputadas para cada provincia. Entonces, digamos, el proceso no llega a esa Asamblea Nacional, que es, digamos, un filtro más, sino que tiene un filtro previo, ¿verdad? Que es o se economiza ese filtro y lo hace en las provinciales. Lo que pasa entonces en las provinciales es que ya el candidato como tal, no es que no tenga poder, pero se le diluye un poquito el poder y pasan a manos de los liderazgos provinciales. Entonces no hay que ser genio para saber que, por ejemplo, en Heredia, es muy importante el peso que tiene hoy el diputado William Alvarado.
En Alajuela no es para nada extrañar que el poder que tiene, bueno, y los representantes que están en contra de, vamos, el movimiento de Don William, pero digamos que están polarizados en cada una de las provincias. Entonces, quienes iban con Don Rafa en San José, bueno, están enfrentados con los que iban con Don Rodolfo Pisa en San José, pero también pasa en Alajuela, en donde en Alajuela tiene un poquito más de poder Don Rafa. En Guanacaste está Don Johnny Leiva. Bueno, Don Johnny tiene, ¿verdad?, un poquito más de poder que lo que tendría el representante Don Rafael Ortiz en Guanacaste. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pasa en la provincia de Limón, pasa en Punta Arenas, donde los diputados tienen un peso importante porque son no solamente las papeletas que ganaron en la elección pasada, sino que siguen teniendo poder por la organización del partido. Y curiosamente ahí le sumo, y cualquiera podría decir que curiosidad, pero eso pone digamos sobre la mesa el tema del por qué, y que no todo está tan en paz, porque el señor Rodolfo Pisa ponía a trabajarle la provincia de Alajuela a Luis Vázquez siendo de Limón. Bueno, es que pasa ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que ya, digamos, empiezan a jugarse ese ajedrez. Siendo de Limón lo pasa a trabajar a Alajuela. ¿Por qué? Precisamente porque no tiene el poderío necesario en Alajuela, ¿verdad? Y pasan a formar parte, digamos, de otras. Pasa a haber, digamos, una visión tratando de amalgamarse como partido, precisamente porque como provincias no se tiene toda la fortaleza que se requiere, ¿verdad? Entonces, como usted bien lo señala, y pasa un músculo fuerte a donde no tiene el músculo tan fuerte, precisamente para que haga la contra lo la terapia de choque. Exactamente, ¿verdad? Entonces, de nuevo, sí, el proceso, la forma en que se eligen los diputados y diputadas en el Partido de Unidad Social Cristiana, los enfrentamientos dentro del propio partido, la lucha de poder, la incapacidad del Tribunal Electoral interno de llevar a cabo el proceso y la falta de un liderazgo o la ausencia temporal o de hecho de ese liderazgo hacen que el Partido de Unidad Social Cristiana, por lo menos en esos 4 elementos, habrá que sumar muchísimos más, porque se sabe, por ejemplo, de personas que le pasaron por encima al Tribunal Electoral para hacer lo que querían. Se sabe de procesos en donde se brincan las reglas del juego, más allá de si el tribunal las impuso o no. Es un asunto, digamos, de reglas del juego. Por ejemplo, sabemos de un caso en donde por naturaleza, en nuestro régimen político, generalmente cuando no hay decisiones en una asamblea, cualquiera la índole que sea, la persona de mayor edad es la que dirige. Bueno, hay quienes le pasaron por encima de ese proceso y lo hicieron según otras, ¿verdad?, según su propia conveniencia, y entonces todo esto tiene bastante enredado al Partido de Unidad en una situación que es de suyo compleja. ¿Alguien puede alegar ignorancia en política cuando conocen perfectamente que están inscritos en X partido, se pasan a Y partido y no se inscriben, pero llegan a pedir cositas a este otro partido sin haber renunciado a y sabían perfectamente que eso iba a ser un problema? ¿Por qué se prestan para esas cosas? ¿Qué es lo que hay detrás de estas cosas, don Gustavo? Bueno, precisamente la falta de reglas claras, precisamente la falta de liderazgo, precisamente un tribunal electoral que no se ha socado la faja en ese sentido, porque si usted viene de otro partido y yo soy tribunal electoral, simplemente le digo, no puede participar. Tan sencillo como eso, y todo lo que usted haga es inválido, ¿verdad? No tiene la validez necesaria, pero eso se conoce, se sabe, es como el ABC en la política. Sí, pero hay quienes se aprovechan precisamente para ver si logran meter un gol. De esa falta de poder. O para obstaculizar y realmente meter en problemas las cosas. Sí, también, de las dos, ¿verdad? Los infiltrados que llaman, políticamente hablando. Hay infiltrados con más deseos también de echar a perder las cosas que de ganarse algo propio, ¿verdad? Entonces, hay de todo, ¿verdad? Como en la viña del Señor, hay de todo. Entonces, en este sentido, digamos, el Partido de Unidad Social Cristiana está pasando por una situación bastante compleja en donde van a tener que llegar a un acuerdo interno muy pronto, precisamente porque esto atenta contra la organización del partido. Si usted lo ve ya en esto, en perspectiva, uno dice, hay más política, ¿qué te tira? No. Esto tiene que ver con las representantes y los representantes que van a llegar a la Asamblea Legislativa. Y esto tiene que ver con las asambleas provinciales que de todas maneras también van a permanecer en el tiempo y van a tener un papel que jugar de representación del partido en todas las esferas necesarias, hasta incluso la elección que se vaya a dar de municipios para el 2020.
¿verdad? Porque ahora vamos a tener elecciones cada 2 años. Entonces, en 2018 vamos a tener elección nacional presidencial y diputadil. En el 2020 vamos a tener ya... las municipales. Y eso está a la vuelta de la esquina. Sí. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, esto sí tiene implicaciones serias. Y un mensaje aquí importante para quienes nos escuchan y nos ven. Hay gente que no le importa el régimen de partidos políticos. Los partidos políticos es probablemente uno de los elementos, nuestro sistema de partidos, de los más importantes que hay en el país. De ello depende la fortaleza de nuestra democracia, de ello depende quiénes van a llegar a gobernarnos. Si uno dice, no me importa, bueno, resulta que sí le importa, porque después usted cuando se queja de las calles, de los autobuses, de los pasajes, de los impuestos, de la educación, de la salud, bueno, usted al hacerse a un lado dejó que eso pasara, ¿verdad? Y dijo, no me importa, bueno, pasó. Entonces, involúcrese en el sentido de conocer cuáles son los partidos y por qué procesos están pasando, porque todo eso tiene que ver precisamente con el fortalecimiento de nuestra democracia. No nos sirve al país tener partidos políticos débiles, no nos sirve al país tener partidos políticos enredados. Entonces participe, entonces también a los que están en política, deje de enredar las cosas, porque si usted cree que le está haciendo un bien por ganarse hoy un puestito político, le está haciendo un mal a la democracia, le está haciendo un mal a la institucionalidad, le está haciendo un mal a su partido. Entonces, por estar viendo a ver qué me llevo de hoy, dejo descubierto todo lo que sucede mañana. Así es. Eso es muy importante, y en el PUSC a nadie más le sirve que el PUSC esté fuerte, no solamente al propio PUSC, le sirve al Partido de Liberación Nacional, le sirve al PAC y le sirve a todo el resto de los partidos, que haya un PUSC que esté fuerte, igual que el resto de los partidos le sirve un Partido de Liberación Nacional fuerte o un PAC fuerte. Esto no se trata de, ya terminó la política hace mucho rato, lo que pasa es que hay políticos que no se han dado cuenta de que no es despedazando al enemigo que yo logro sobrevivir. Esa política ya dejó de existir. Así es. Se necesita un enemigo fuerte, se necesita un enemigo vigoroso para poder ser cada vez mejor también dentro de sus propios partidos. Que esa política de antes no surte el mismo efecto en la política de hoy. Así es. Y quizás no lo tienen claro. Frente Amplio, bueno, don Gustavo, que se empeñe en pedir perdón, dicen, para ver si logra ganar algo de credibilidad después del trabajo que se ha hecho en la Asamblea Legislativa y logra mantener sus 9 diputados. ¿Qué opina don Gustavo? Eso es muy Araya? importante. Vean, pedir perdón. Hablando con nuestros escuchas y demás, vean la noticia que aparece hoy en el medio hermano acá de donde nos encontramos, el Diario Extra, en donde Edgardo Araya dice que es la caja fuerte a la que apuesta el Frente Amplio para intentar mantener el crecimiento que ganó las elecciones del 2014, ¿verdad? Poner al Frente Amplio hoy efectivamente no es el mismo Frente Amplio que vimos hace 4 años, ¿verdad? Hoy el Frente Amplio, si ustedes lo ven como partido, y de nuevo hablando del fortalecimiento de las organizaciones democráticas, si ustedes lo ven, hoy el Frente Amplio tiene mayor capacidad de movilización de la que tenía hace 8 años. O sea, movilizar la cantidad de personas que lograron movilizar para diputados y para presidente en la elección del 2014 no es la misma, ¿verdad? Tenemos un Frente Amplio ya con un músculo más grande. La capacidad monetaria, la capacidad de ingresos, lo que recibió el Frente Amplio es más por deuda política de lo que haya recibido en toda su historia. Como partido. Como partido. Entonces también tenemos un partido Frente Amplio fuerte, con bastantes ingresos, ¿verdad? Probablemente incluso más de lo que salió el Movimiento Libertario y más de lo que salió el propio Liberación Nacional en términos netos, porque el Frente Amplio hizo una campaña muy austera en el 2014, teniendo ingresos por voto muchísimo más rentables. De hecho y eso se puede sacar en los datos, el Frente Amplio tiene en términos reales el voto más barato comparativamente con lo que hizo el Partido de Liberación Nacional, el propio PAC o el Movimiento Libertario o cualquiera de los partidos grandes, porque recibió mucho ingreso pero gastó muy poquito. Muy poquito. ¿Verdad? Entonces es un partido que le quedó un superávit, por decirlo así, de ingresos importante. Eso en organización, eso en dinero. Ahora bien, en imagen, uno puede decir que sí, que es que el Frente Amplio se desgastó y que doña Ligia Fallas y que don Ronald Vargas, que se han tocado acá, o el caso del diputado Hernández, sí, ¿verdad? O el diputado Arguedas, que digamos que han sido los diputados... Como los lunares que han sonado más, yo no diría, no los calificaría, ¿verdad? Para no entrar en problemas, pero
han sido los diputados que sonaron, la diputada y los diputados que han sonado mucho dentro del propio Frente Amplio, que incluso los señores José María Villalta y don Edgardo Araya han dicho, bueno, es que ahí es donde empiezan a pedir perdón, bueno, es que nosotros no necesariamente pusimos los filtros necesarios para que llegara cierto tipo de gente, bueno, sí hemos fallado a la ciudadanía respecto de que, pero aquí hay un mea culpa importante. Le escuché a don José María Villalta decir, bueno, es que esto también pasa en el resto de los partidos, entonces nosotros, cuidado, ¿verdad? Porque sí, si bien es cierto, pasa en todas las casas, a ver, pasa en los mejores hogares, cuidado porque también el Frente Amplio le ha ofrecido a la población no ser igual a los mismos de siempre. Entonces ahí cuidadito con la promesa de valor que está en el fondo, ¿verdad? Pero volvamos al tema del fortalecimiento del partido. Llegó con 9 diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa actual, y yo creo que sí está largo de volver a quedar con solo un diputado, porque tener 9 músculos territoriales, tener más dinero y tener una organización muchísimo mejor preparada en lo territorial, no es el mismo partido Frente Amplio que vimos en 2014 preparándose para esa contienda. Es un partido diferente. Entonces, apostar a que se puedan mantener esas 9 curules, bueno, me parece, digamos, osado. ¿Válido o difícil? Difícil porque efectivamente no la han tenido todas consigo, pero si es como meta, me parece una meta razonable decir que... Porque ya lo tienen, por lo menos mantenerse. Por lo menos mantenerse. Habría que verlo, ¿verdad? Y esto hay que hablarlo ya propiamente con don Edgardo, con don José María y con los que estén detrás de la campaña electoral del Frente Amplio, porque no son las mismas condiciones, ¿verdad? Obviamente no es el mismo candidato con el que estaban luchando. Ya los partidos de lo que ellos llaman de derecha, ¿verdad? Que ellos llaman de partidos de derecha a todos los demás, no van a cometer el mismo error estratégico como el que señaló don Otto Guevara o el propio Johnny Araya, de creer que el Frente Amplio era el enemigo a vencer, ¿verdad? Entonces le crecieron el tamaño indirectamente al haber dicho durante la elección anterior que el Frente Amplio era el peligro para Costa Rica, que se quedaba y que tal y que tal. Le crecieron el tamaño al Frente Amplio, lo convirtieron en el enemigo a vencer, y efectivamente entonces de ese enemigo creció. Ya los partidos políticos no van a pasar por eso, no van a volver a ver al Frente Amplio. Entonces más bien la estrategia del Frente Amplio debería ser otra, debería cambiar. Ya no el enemigo a vencer, bueno, pero ya no entonces tampoco ese que hay que tratar con desdén, porque ya está crecido, ese que sí tiene oferta de valor importante que y esa dar. Campaña de defensa pasaría a un segundo plano. Y esa campaña de defensa ya no, exactamente. Entonces, cuando ya usted no tiene una campaña de defensa, sino una campaña propositiva, resulta que jala más votos. Sí, porque a la población costarricense no les gustan las campañas negativas, prefieren las campañas propositivas, sino que lo diga el 2014. El PAC, cada vez que hizo campaña, lo hizo principalmente como campaña positiva, ¿verdad? Las rutas de la alegría, la campaña en medios de comunicación, los selfies que tenía en aquel momento, todo, la batería de selfies que tenía Luis Guillermo Solís en aquel momento, y todo fue una campaña, más que todo, una campaña propositiva. Mientras estos dos se peleaban, el Partido de Acción Ciudadana le robó la vuelta con una campaña positiva. Sí tuvo campaña de ataque, una parte pequeña, pero principalmente propositiva. Lo mismo puede hacer el Frente Amplio y ser ese tercero que se cuela en la carrera cuando nadie lo vuelve a ver. ¿Por qué? Porque él no tiene nada contra quien luchar. Simplemente es con su propuesta. Y tenemos un Otto Guevara que dice, no vamos a cometer los mismos errores del pasado, vengo más maduro, vengo más fuerte, vengo con propuesta. Así es, y no hay que dejar de lado que el Frente Amplio no le ha fallado a cierta parte de la población que votó por ellos, siendo consistente. Uno puede decir, es que están pro Venezuela. Sí, hay un sector costarricense que está pro Venezuela. Es que está a favor de la izquierda. Bueno, sí, resulta que la izquierda nacional también tiene que tener representación y hay un sector que está ahí. Entonces, no hay que tratarlo con desdén, ¿verdad? Esto no es un asunto de atacarlos porque está contra Venezuela o a favor de Venezuela. Cuidado, ¿verdad? Cuidado. De nuevo, las estrategias no son hoy en día las estrategias de los 80 La y famosa 90. estrategia de inflemos a X o Y candidato y luego le damos la estocada. Exacto. En cualquier momento le puede salir, como dicen nuestros abuelos, el tiro por la culata. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos, señores.
llamada millonaria con muchísima diversión, juegos, muchísimo dinero, así que no se lo pueden perder de lunes a viernes a la 1 de la tarde, sábados y domingos a las 12 del mediodía por acá, Extra TV 42. Medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición y ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Jueves, 2 de la tarde por Extra TV. La verdad, con Vivian Quesada. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Por Extra TV, el canal del pueblo. Continuamos en Tribuna Política y aquí analizando los temas. Don Gustavo, hace unos minutos yo platicaba sobre, definitivamente no podemos dejar de lado el tema de la cadena del presidente y los impuestos. Hoy por hoy creo que se están enfilando mucho en hacer señalamientos y buscando culpas, donde yo creo que deberían de estar lejos de señalar, ocuparse realmente en ver qué se va a hacer. ¿Qué opina usted? Sí, Isabel, si uno no ofrece soluciones a un problema, sigue siendo parte del problema. Eso que usted señala me parece que es fundamental. Hay que tomar en consideración, para entender, digamos, la situación fiscal ahorita, varias cosas. La primera, venimos de 2 años efectivamente en que el gobierno ha estado haciendo llamados para entrarle al tema de los impuestos. Acordémonos de que no solamente ha sido un asunto de impuestos, sino que el gobierno logró de alguna manera fragmentar la propuesta fiscal en, creo que fueron 9 o 7 proyectos, ¿verdad? Donde estaba fraude fiscal, estaba regla fiscal, hay otros, ¿verdad? El de renta, el de impuesto de valor agregado, el IVA. Y todo esto hace que hemos tenido, digamos, un periodo muy largo, 2 años prácticamente, de discusión de los impuestos. Generalmente a los gobiernos anteriores, en el de doña Laura Chinchilla, esto le tomó prácticamente 2 años, 3 años, ¿verdad?, discutirlo, hasta que se dio al traste con el proyecto de impuestos del paquete fiscal del gobierno anterior, por un tecnicismo legal, ¿verdad?, de cómo fue la aprobación en la Asamblea Legislativa, y se le impone un recurso de amparo y efectivamente se gana, ¿verdad?, el recurso, de constitucionalidad, y se gana el recurso. Aquí el asunto es el siguiente: seguir buscando que si fue un Oscar Arias el que creció el tema de los ingresos del Estado, ¿verdad?, de los gastos del Estado, o si pateó la bola para adelante, como lo hizo don Abel Pacheco, porque no tenía problema fiscal, ¿verdad?, y entonces optó por una medida de ingresos, que era el TLC, y no un paquete de impuestos, que era por la vía de contener el gasto y aumentar los ingresos del Estado. Digamos que ya Costa Rica ya tiene camino, ¿verdad?, y ya, pese a los 2 años que dicen de este gobierno, en donde efectivamente se incrementó el presupuesto de la República y no necesariamente se trabajara sobre el tema de los gastos del Estado, ya Costa Rica ya maduró, ¿verdad?, ya sabe cuál es el escenario, si se quiere asustar o no con ese escenario, ¿verdad?, ya eso es un elemento que hay que considerar en otro ámbito, pero sí es importante considerarlo bajo, digamos, un principio de realidad. Hoy el tema fiscal es importante, puede empezar a tener ya algunos digamos, efectos que no son deseables, como los que ha anunciado el presidente de la República. Efectivamente, hay de eso alguna parte, digamos, que no necesariamente es tan apegada a la realidad, que es un poquito asustar para traer el tema a colación más antes que tarde.
Pero también es un poquito encarar a los partidos políticos, le hubiera tocado a este gobierno, le hubiera tocado a cualquiera otro. Los partidos políticos tienen que darse cuenta de que las decisiones en lo fiscal tienen que tomarse pronto, más temprano que tarde, porque de lo contrario, efectivamente vamos a tener consecuencias muchísimo más nefastas que las que dijo el presidente a futuro. Entonces, con ese escenario, quitándole las banderías políticas de que la culpa es de este, la culpa es del otro, quitándole todo ese tema, porque responsabilidades hay de todos un poquito, lo cierto del caso es que sí el gobierno pareciera tener la sartén por el mango. ¿Por qué? Porque el gobierno puede subejecutar presupuesto, porque el gobierno puede paralizar algunas obras, porque el gobierno, digamos, no necesariamente va a acarrear con las consecuencias directas de ese crecimiento del déficit fiscal. 1. 2. Porque a este gobierno, quieranlo o no, eso puede ser quienes estén a favor o quienes estén en contra, como quieranlo o no, resulta que la población todavía no ha empezado a sentir en su bolsillo las consecuencias del déficit fiscal. Cuando la población empiece a ver que efectivamente las tasas de interés se incrementan, cuando empiezan a ver que la inversión extranjera empieza a decaer, cuando empiezan a ver que los empréstitos internacionales son cada vez más caros y menos posibles para el país, para grandes obras en el país que dinamicen la economía, que se empieza a dar desempleo y demás, entonces ahí sí van a empezar a decir, ¿y qué es el déficit fiscal? Lo cierto del caso es que hoy yo tengo la hipótesis de que la mayoría de la población, contrario a lo que señala el estudio del CIEP, que dice de la población que sí es un tema importante, sí, yo no digo que la población no sepa que es un tema importante, pero la población no sabe qué tan importante es, o sea, qué tanto me va a golpear mi bolsillo hoy, ¿verdad? Qué tanto me va a significar problemas para mi economía doméstica hoy. Y en ese sentido el gobierno tiene, entre comillas, una leve ventaja, porque no se lo están achacando a él. Se lo podrán achacar ya cuando empiecen a tener esas consecuencias al gobierno siguiente. Y ese gobierno siguiente se llama Carlos Alvarado, o se llama Antonio Álvarez de Santi, o se llama Otto Guevara, o se llama Rodolfo Pisa, o se llama Juan Diego Castro, se llama el que la población quiera darle el nombre el próximo febrero, 4 de febrero del 2018, ¿verdad? Y entonces, ese traerse el escenario actual tiene implicaciones importantes, porque entonces pone a los partidos a tratar de que despoliticen electoralmente el tema de los impuestos, y ahí sí es importante considerarlo. Hoy en día, en donde las consecuencias no son tan graves, son graves, pero no tan graves como podrían serlo dentro de 1 o 2 años, cuando la población todavía necesariamente no sabe o no está tan entendida de cuáles son las proporciones de este problema. 3, cuando efectivamente hay un costo político que acarrearse, sí, pero es un costo político relativo, de nuevo, porque no necesariamente esto va a depender del tipo de campaña que los propios partidos quieran hacer. Si usted, por eso se llaman impuestos, porque se imponen. Si usted quiere aceptar los impuestos, yo no tengo, o sea, mi responsabilidad como partido no es atacarlo a usted porque usted está aceptando los impuestos, ¿me explico? Porque usted está haciendo algo bueno por el déficit fiscal. Entonces, los partidos políticos tienen miedo a que los acusen de haber aprobado el paquete de impuestos en términos de renta e IVA, que es lo que son los 2 proyectos principales que están hoy en la corriente legislativa, para que no los digan, es que ustedes aprobaron los impuestos. Bueno, es un acuerdo que tienen que llegar los partidos políticos. Bueno, vea, yo voy a poner mis votos para que esto se apruebe, ¿verdad? Pero, contrario a ello, usted no me va a hacer un ataque por ahí. Y hablemos efectivamente, ahora sí, hablemos de gasto. El gasto en Costa Rica, el gasto del Estado, es muy importante conocer cuál es el nivel de gasto y qué es lo que se puede tocar de gasto. Hoy Costa Rica, con todo el sistema que tiene, prácticamente el 90-95% del gasto es inamovible. Para que se pueda mover, ahí sí hay problemas estructurales muy, muy grandes, y ahí sí va a haber enfrentamientos muy grandes, porque es tocarle el bolsillo a ciertos sectores. Apelo a su especialidad en comunicación política. ¿Correcto o incorrecto la decisión del señor presidente salir en cadena, decir lo que dijo y que se generara ese ruido alrededor de Costa Rica a nivel internacional? Estoy de acuerdo vamos a ver, correcto el anuncio, incorrecta la forma del anuncio. O
Es como dar una noticia de una muerte, ¿verdad? Sí. Usted tiene que darla. Como llegar muerto de risa a decir se ¿verdad? murió. El asunto es cómo la da. Entonces, en comunicación política, dar el mensaje, correcto. ¿Cómo doy el mensaje? Espérese un momentito, porque ahí sí es donde tenemos un problema, ¿verdad? El presidente se lanzó a decir varias medidas, se lanzó a decir, digamos, consecuencias que efectivamente se van a tener en el corto plazo, saliendo este gobierno 1 o 2 años después también. Y entonces lo que tiene que hacer es, digamos, una cosa es asustar de golpe, llegar a darle el pésame, decirle se murió, entonces es un shock, ¿verdad? Entonces la otra, le dio chance de en reaccionar. Costa Rica la cultura política no es de shock, no es de choque, ¿verdad? Es de un poquito más de armonización del trabajo. Ustedes probablemente en casa presidencial digan, no, pero es que ya es mucho, ya hemos pasado mucho tiempo. Bueno, pasó mucho tiempo también por responsabilidad suya. Ellos dijeron que no era tan importante, que hasta los 2 años se iba a Exactamente. empezar a tocar Entonces, el ese tema. es un mensaje contradictorio. Entonces, empecemos por ver cómo se construyó el mensaje. Entonces, no es de shock, número 1. Tenía que ser por partes. Tenía que ir haciendo avances. Señores, en 3 meses, si no hacemos esto, bueno, va a pasar tal cosa. Vean, señores, en 4 o 5 meses voy a tener que hacer esta y esta medida porque, si no, de lo contrario, no vamos a salir con esto. Por ejemplo, hay 7 meses, creo que tenemos como 7 meses, si quien algún escucha que me corrija, pues está en todo su derecho, 7 meses de que este gobierno no ha firmado el Fondo Especial para la Educación Superior, el FES, que ha crecido durante los últimos años. Bueno, resulta que el FES es un asunto que tiene que ir a asustar a esas personas que están en el FES, tiene que ir a las universidades y decirles, señores, hay que firmarlo y en estas condiciones, ya no en las condiciones de auge que la firmamos hace 2 años. O hace 1 año. Sí, porque aún con el conocimiento del tema fiscal y señores, a manos llenas tomen ustedes. Exactamente. En las universidades. Nos toca socarnos la faja. Pero que nos soquemos la faja todos, no solo unos cuantos. Pero eso hubiese sido entonces un buen mensaje de parte del gobierno. Porque por un lado dice, estamos en shock y no ha firmado el FES. Y por un lado estamos en shock y por otro lado soltamos para allá. Por un lado estamos en shock, ¿verdad? Y estamos queriendo traer inversión extranjera directa. Entonces, cuidado, porque esos mensajes también, como usted bien lo señala, pueden significar mensajes equivocados para el mercado internacional. Y si el gobierno quiere traer deuda, que es lo normal es ir a traer deuda, sea interna o externa, para el pago de los compromisos. Porque las notas internacionales no fueron las más positivas. Por lo mismo, no fue ya estábamos acostumbrados a que dijeran, vean, hay un problema con el déficit fiscal, vean, hay un problema con el déficit fiscal. Si quería ponerle nombre y apellidos, entonces empiece a ponerle nombre y apellidos. Bueno, señores sindicatos, no se puede seguir creciendo el tema de pluses salariales, ¿verdad? De anualidades al ritmo que estamos creciendo. Resulta que tenemos que crecer a un ritmo menor y ustedes también tienen que poner de su parte. Señores de las universidades, bueno, no podemos tener un FES sin firmar o un FES que crezca como ha crecido anteriormente, tenemos que tener uno más recatado y empezar a dar mensajes a cada uno de los diferentes sectores. Bueno, por ejemplo, en inversión de obra pública, bueno, vamos a tener que contener inversión de obra pública, por ejemplo, ya no más hospitales, ya no más escuelas y colegios, ya no más EVAIS, ya no más muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos la plata, no vamos a endeudarnos hoy para que sea otro el que se coma este problema. Bueno, vamos a empezar a hacerlo y ya. Y se ha dicho de que el MEP en infraestructura termina con un superávit de miles de millones de colones también. Pero ya estaba aprobado, eso digamos, ya eso viene. Sí, entonces si no se van a utilizar... Ese es otro, bueno, el superávit que tienen algunas instituciones, bueno... Que si no lo van a utilizar... Por ejemplo, entonces, subejecutar presupuesto o la ejecución condicionada, como se está haciendo. Bueno, explíqueme cuáles son los proyectos que efectivamente usted tiene que hacer. Se van a detener todos, solamente se van a aprobar aquellos sobre los que hay justificación válida, ¿verdad? Entonces ahí entra el Ministerio de Hacienda. Pero de nuevo, se tienen que dar los mensajes poquito a poco, ¿verdad? No es llegar a decir, ya está, se nos murió, no es... ¿Cómo ir haciéndolo? ¿Por qué? Porque esto también es una negociación y parte del anuncio no es echarle toda la responsabilidad a las otras fracciones en la Asamblea Legislativa, de representantes de los partidos, sino también es llevarse un poquito de responsabilidad propia. Creo que el tema, por ejemplo, de regla fiscal sería importante también sacarlo, no solamente IVA. Hay mucho que contar desde ese lado, pero, y por eso le decía que el gobierno tiene la sartén por el mango, definitivamente, porque además el gobierno ya mandó un anuncio de decir que podría trabajar eso vía presupuestaria
con el presupuesto de la República, ¿verdad? El decreto del presupuesto que tiene que enviar aproximadamente en el mes de octubre. Eso es también comprometer no solamente al resto de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, sino también al propio partido, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo le va a bajar la casa? O sea, ¿con qué responsabilidad le va a bajar la Casa Armada si fuese el triunfante del próximo febrero, el señor Carlos Alvarado? Bueno, entonces, es que aquí hay un asunto, me parece a mí, en términos de comunicación, de hacer gradual, de hacer una estrategia de gradualizar. Si la pensaron o no la pensaron, eso ya es otro tema. Pero digamos, eso es un asunto que me parece que por cultura política... Don Oscar Arias toma medidas en su momento ante una crisis mundial. Para que no nos afectara de forma directa, toma él medidas buenas o malas. Hoy estamos viendo las cosas, no se trata de hacer el señalamiento directo. Que ahí es donde empieza a crecer las cosas. Sí, señores, no vamos a decir que no, el sol no se puede tapar con un dedo, ni muchísimo menos esto es una defensa, simple y sencillamente que cuando correspondía revertir la decisión que se había tomado, nadie lo hizo. Don Oscar Arias viene y le dice a la señora Laura Chinchilla: señora, la mesa está servida. Y doña Laura llega a la mesa y la mesa estaba vacía. ¿Ok? Entonces, simple y sencillamente tratemos de comprender un poco lo que está pasando, qué pasa ahora con el señor Solís y qué va a pasar para el próximo presidente que llegue. Así es que, don Gustavo, mil gracias. A ustedes en sus hogares, mil gracias. Les esperamos el día de mañana con un programa más de Tribuna Política. Que la pasen muy bien. Todos los miércoles a las 3 de la tarde, infórmese de lo actual en relación con la medicina natural, porque nuestro cuerpo merece lo mejor.